Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén todos genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, porque hoy, prepárense, porque tenemos salseo del bueno. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, llamas a mi puerta para los que nos ven desde Latinoamérica y España. Como saben, su relación en la vida real fue un auténtico boom, un cuento de hadas hecho realidad que nos tuvo a todos enganchados. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la ruptura de Hande y Kerem fue algo que impactó muchísimo. Desde entonces no han dejado de surgir rumores, especulaciones e informaciones cruzadas sobre los motivos de la separación y sobre cómo están ambos ahora. Hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos, vamos a analizar las pistas que han ido dejando caer en entrevistas y redes sociales, y vamos a ver qué hay de cierto en todas esas confesiones impactantes que se han publicado. Así que pónganse cómodos, prepárense una buena taza de té o un cafecito bien cargado, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y de mis chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, les toma solo un segundo y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más vídeos como este. Activen también la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Ahora sí, vamos al lío. A ver por dónde empezamos. La química entre Hande y Kerem era innegable, ¿verdad? Desde el primer capítulo de Senkalkapm, la pantalla chispeaba. Y esa química no era solo actuación. Los dos se llevaban de maravilla fuera del set, compartían fotos juntos, se hacían bromas, se les veía disfrutando de su tiempo libre. Y claro, los fans, nosotros, nos volvimos locos. Empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas, a buscar cada pequeño detalle que confirmara lo que todos sospechábamos, que había algo más que amistad entre ellos. Y por supuesto, teníamos razón. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue como un sueño hecho realidad para todos los que amábamos la serie. Se convirtieron en la pareja del momento, los fotografiaban en todos lados, sus nombres aparecían en todas las revistas y portales de noticias. Era una locura. Pero como les decía, la felicidad no siempre dura para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si se habían dejado de seguir en redes sociales, la prueba definitiva de que algo anda mal, que si tenían proyectos profesionales separados. En fin, todo apuntaba a que la relación estaba llegando a su fin. Y lamentablemente se confirmó. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos. Nadie se lo esperaba. Bueno, tal vez algunos sí, pero la mayoría seguíamos aferrados a la esperanza de que su amor fuera eterno. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Han sido muy discretos y no han dado muchos detalles sobre los motivos de la separación. Pero obviamente la prensa no se ha quedado de brazos cruzados. Han surgido un montón de teorías, algunas más creíbles que otras. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue demasiado para ellos. Imaginen tener a los paparazzi siguiéndolos a todas partes, a los fans analizando cada uno de sus gestos, a las revistas inventando historias sobre su vida privada. Debe ser agotador. Y eso inevitablemente termina afectando a la relación. Otra teoría apunta a que sus agendas profesionales se volvieron incompatibles. Hande empezó a trabajar en nuevos proyectos, Kerem también. Y a veces, cuando dos personas están muy enfocadas en su carrera, es difícil encontrar tiempo para dedicarle a la pareja. También se ha rumoreado que hubo terceras personas involucradas. Algunos dicen que Kerem tuvo un romance con otra actriz, otros que Hande se acercó demasiado a algún compañero de trabajo. Pero sinceramente creo que estos son solo rumores sin fundamento. No hay pruebas que lo confirmen y además, ambos siempre han demostrado ser personas muy profesionales y respetuosas. Lo que sí parece claro es que la ruptura no fue amistosa. Aunque ninguno de los dos ha hablado mal del otro públicamente, se dice que la separación fue bastante tensa y que tardaron un tiempo en superar el dolor. De hecho, durante un tiempo se evitaban mutuamente en eventos públicos y se dice que incluso dejaron de seguirse en redes sociales, aunque luego volvieron a hacerlo.
En los últimos meses han surgido nuevas confesiones impactantes sobre Hande y Kerem. Algunas fuentes aseguran que se están dando una segunda oportunidad. Que han estado hablando que se han visto en secreto y que están intentando reconstruir su relación. Yo sinceramente no sé qué pensar. Por un lado, me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que hacían una pareja preciosa y que tenían una química increíble. Pero por otro lado, también creo que a veces es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Si su relación no funcionó, tal vez sea porque no estaba destinada a ser. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son personas muy jóvenes y que tienen toda una vida por delante. Ambos tienen mucho talento y están enfocados en su carrera. Tal vez ahora no sea el momento de tener una relación seria. Tal vez necesiten un tiempo para crecer y madurar individualmente. En cuanto a cómo están ahora, pues ambos parecen estar bien. Hande ha estado trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se la ve feliz y radiante. Kerem también ha estado muy ocupado con su carrera. Ha protagonizado películas y series, y también ha estado trabajando como productor. Ambos han demostrado ser personas resilientes y capaces de superar los obstáculos. Han sabido lidiar con la fama, con la presión mediática y con el dolor de la ruptura. Y han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus sueños y en sus metas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Hande y Kerem fue un cuento de hadas que terminó. Que la ruptura fue dolorosa para ambos, pero que han sabido superarla. Y que aunque no sabemos si volverán a estar juntos o no, les deseamos lo mejor a ambos en el futuro. Que sigan triunfando en su carrera y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y ahora, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de su relación, de su ruptura, de los rumores y especulaciones que han surgido, y de cómo están ambos ahora. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Recuerden que lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y no juzgar sus decisiones. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó entre ellos. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir. Porque a ver, realmente hemos profundizado lo suficiente en el fenómeno Anker, porque sí, mis amores, hasta nombre de asterisco sipe o asterisco tenían. Para entender por qué su ruptura fue tan impactante, tenemos que retroceder un poco y analizar la magnitud del fervor que desataron. Sen Kalkam no fue solo una serie turca más. Fue un fenómeno global. Con una trama que combinaba romance, comedia y un toque de drama, logró conquistar audiencias en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían irremediablemente. Ella, una florista independiente y soñadora. Él, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Un cliché sí, pero uno que supieron interpretar a la perfección, añadiéndole su propio toque personal y logrando que nos enamoráramos de ellos. La serie se convirtió en un escape perfecto para muchos, especialmente durante los tiempos difíciles que vivimos con la pandemia. La historia de amor de Eda y Serkan nos recordaba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y claro, la confirmación de su relación en la vida real no hizo más que alimentar esa fantasía. De repente la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Para muchos fans, Hande y Kerem eran Eda y Serkan, y su amor era la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como les decía, la vida real no siempre es como la imaginamos. Y aunque Hande y Kerem compartieron momentos maravillosos juntos, también tuvieron que enfrentarse a los desafíos que conlleva una relación en el ojo público.
Más allá de la presión mediática y las agendas incompatibles, hay otros factores que pudieron haber contribuido a su ruptura. Uno de ellos podría ser la diferencia en sus personalidades. Aunque ambos son personas encantadoras y talentosas, tienen enfoques diferentes de la vida. Ande es conocida por ser más extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, con el tiempo pueden generar fricciones y dificultar la comunicación. Otro factor a considerar es la edad y la experiencia. Ande y Kerem son relativamente jóvenes y ambos están en el punto álgido de sus carreras. Es posible que en este momento de sus vidas, estén más enfocados en su crecimiento profesional y personal que en comprometerse a una relación a largo plazo. También es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, tienen sus altibajos. Todas las parejas se enfrentan a desafíos, desacuerdos y momentos de duda. Y a veces, a pesar del amor que se profesan, simplemente no logran superarlos. En el caso de Ande y Kerem, es posible que hayan llegado a un punto en el que se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Que aunque se querían y se respetaban, ya no eran compatibles como pareja. Y eso no significa que haya habido un culpable o que alguno de los dos haya hecho algo mal. Simplemente significa que a veces las cosas no funcionan, por más que lo deseemos. Lo importante es que ambos han sabido afrontar la situación con madurez y respeto, y que han seguido adelante con sus vidas. Han demostrado que son capaces de superar la adversidad y de seguir triunfando en sus carreras. Ahora bien, ¿qué futuro les depara? Como les decía antes, en los últimos meses han surgido rumores de una posible reconciliación. Algunos aseguran que se han estado viendo en secreto, que han estado hablando por teléfono y que están intentando reconstruir su relación. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que trabajen juntos en un nuevo proyecto, lo que sin duda reavivaría la llama de la esperanza entre sus fans. Pero sinceramente creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. La vida es impredecible y cualquier cosa puede pasar. Tal vez Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro. O tal vez no. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, ambos seguirán siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo turco. Son talentosos, carismáticos y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Ande, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de asumir roles desafiantes. Ha participado en series y películas de éxito, y ha sido reconocida con numerosos premios y nominaciones. Además, se ha convertido en un icono de estilo y belleza, colaborando con marcas de renombre y protagonizando portadas de revistas de moda. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un actor talentoso y con una gran presencia en pantalla. Ha protagonizado series y películas de éxito, y ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones. Además, ha demostrado su talento como productor, creando su propia productora y apostando por proyectos innovadores y arriesgados. En definitiva, tanto Ande como Kerem tienen un futuro brillante por delante. Son jóvenes, talentosos y tienen el mundo a sus pies. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y a ustedes, mis amores, les agradezco una vez más por acompañarme en este análisis en profundidad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y no juzgar sus decisiones. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó entre ellos. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo nunca termina. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.